este especial Francisco, legado de humildad, a propósito del último adiós al pontífice argentino fallecido a los 88 años el lunes en el Vaticano. Vamos a recibir, Trina, a continuación a nuestro segundo invitado esta mañana. Nos complace conversar con un excelente amigo vaticanista, Orlando Molina, para que analicemos en profundidad el impacto geopolítico que también tuvo la figura del Papa Francisco a propósito de la influencia que tiene la Iglesia Católica. ¿Cuáles cree usted que fueron esos logros más importantes de su diplomacia, estimado Orlando? Bueno, en primera instancia quiero dar las gracias por la invitación. Efectivamente, en el 2014, cuando tuve la suerte de estar en Santa Marta, invitado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, yo acá en Venezuela le llevé los 5 años lo que se llama en diplomacia la agenda de Estado. Entonces me invitó y pude conversar con su santidad. Tendría su santidad, no sé, 8 o 10 meses de estar en el trono petrino. Primero encontré a un hombre realmente sorprendente, ¿no? Muy sencillo. Claro, con ese criterio de formación que tienen los jesuitas, que es una congregación élite de la Iglesia Católica. Nomás son 16.000 jesuitas. Por cierto, el director general es un venezolano, Arturo Sosa, que fue rector de la Universidad Católica del Táchira. Un Francisco realmente muy cercano. En todos los años que he ido allá a Santa Marta y conversar con él, siempre los temas que tocaba eran temas políticos, porque realmente el cargo de él es un cargo político. Y mi experticia acá en mi país ha sido como exparlamentario durante 20 años en Venezuela. La función política y pública ha sido muy importante. Yo en aquella oportunidad le decía a su santidad que su mensaje inicial, cuando él era muy significativo, porque él le decía por lo menos a los muchachos, bueno, salgan, protesten, ustedes tienen derechos. Yo le decía, santidad, eso en Venezuela quiere decir más o menos, protesten, quemen caucho, lo que sea. Esa rebeldía que siempre a los muchachos nos caracteriza, eso va a tener efectos geopolíticos en los próximos años. Y en eso va a tener problemas con Occidente, santidad. Una razón muy sencilla, porque ahorita Occidente no lo critica porque está en luna de miel con ustedes. Estoy hablando en el 2014. Comenzando su pontificado prácticamente. Pero mañana, pasó mañana, cuando usted sea una piedrita en el zapato, santidad, va a tener problemas. Y lo van a sacar con las buenas o por las malas, con publicidad de gente de acá. Cuando usted llegue, le dice santidad a su grey, porque conceptualmente es muy importante definir para los feligreses, porque siempre conceptualmente se dice la Iglesia Católica y siempre se ubica la jerarquía del Vaticano. No, la Iglesia Católica somos todos, ¿entiendes? La jerarquía es parte de la Iglesia, pero la Iglesia Católica somos todos. Y somos más o menos en el mundo 1.500 millones católicos. Y la jerarquía católica, lo que son cardenales, arzobispos, monjas, son 5 millones. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Colocó al laico como el epicentro de la Iglesia Católica. Y eso no es considerado por los más conservadores y tradicionales como algo que les causa algún tipo de recelo. ¿Podría eso, por ejemplo, afectar a lo que podría ser el próximo Papa? Así para es. Quizás rescatar eso o retroceder eso lo que se dice que avanzó el Papa. Sí, es que efectivamente, ¿no? Eso va en contra de una tradición de 500 años.
¿Qué quiso darle el Papa el mensaje a su jerarquía? Que la jerarquía estaba al servicio de los feligreses, no los feligreses al servicio de la jerarquía. Eso evidentemente le trae muchos problemas. Y yo le decía al Papa, ¿no? Cuando usted le dice a los que salgan de sus palacios, porque nuestra grey y nuestra principal misión son los pobres, los vulnerables, social, económico y políticamente. Esa es nuestra grey. Entonces, efectivamente, eso fue un choque que se produjo ahí. Y es importante, fíjate, el Papa en sus 12 años logró parar 3 cismas. Cisma significa el rompimiento pues, doctrinal o operativo de parte de la jerarquía católica. Y él, sin embargo, logró parar eso. Pero efectivamente, ¿no? el Papa, en ese proceso de sinodalidad, el sínodo, él le dio mucho poder a las conferencias episcopales locales. ¿Eso qué significa? Que el poder de decisión ya no estaba en Roma ni en las curias, y el poder de decisión estaba ya en cada país. Sí. O sea que logró entonces que en cada país, en vez de ir los problemas teológicos, jurídicos, operacionales a Roma, directamente la conferencia episcopal podía resolver. Desde la base. Ahora yo le pregunto, estimado Orlando, ¿qué nos dice sobre los importantes viajes del Papa Francisco y el particular acercamiento de la Iglesia Católica, es decir, del Vaticano, a países que no eran tomados antes en cuenta, países en Asia, en Oceanía, y luego también el acercamiento con las religiones monoteístas más importantes, el Islam y el judaísmo, y el viaje que tuvo el Papa Francisco a Irak y a otros países de Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, también abogando por ese diálogo interreligioso? ¿Qué significó esto durante su pontificado? Bueno, precisamente el Papa le dio mucha importancia a la relación con China, porque estábamos hablando, y por cierto, un dato muy fundamental, quien ha llevado los últimos 30 años el portafolio en la Secretaría de Estado de China ha sido Prieto Parolin. Si se establecen los criterios en la elección de Caro Wojtyla, donde para la forma de Caro Wojtyla llegar a esa decisión era que habían los cardenales votantes, que son 133 ahorita, establecieron el criterio de que había necesidad de parar la expansión del comunismo en Europa. Y qué mejor que nombrar a Caro Wojtyla, polaco. Si se aplica ese criterio, hoy en día, la intención de los 133 votantes es neutralizar la presencia de China en toda la zona. Y qué mejor nombrar a Luis Tagle, que por cierto tuve la suerte de conocerlo, que es el filipino, un hombre de 67 años, joven un hombre todavía, muy cercano a su santidad. Y mencionaba la importancia de China, una relación muy espinosa que tiene el Vaticano con China, muy importante el viaje que también hizo a Mongolia, donde hay una comunidad de católicos que creo que ni siquiera supera los 100. Claro, porque es lo que más que todo lo que dio fue signos. La ritualidad y la simbología muy importante dentro del lenguaje del Vaticano, sean los símbolos, pues. Entonces, efectivamente, nos guste o no nos guste, hay que reconocer que China en estos momentos es la segunda potencia del mundo, pero no se sabe qué va a pasar dentro de 20 años. Ahora, la presencia china es fundamental en el mundo. Sí. Y entonces el Vaticano siempre se adelanta, por lo general, 20, 30 años en cuanto al criterio de los laicos. Ya para finalizar, ¿qué va a marcar esta etapa con el fallecimiento del Papa Francisco? Él buscaba reanimar a personas que estaban desencantadas de la Iglesia Católica, de animar y atraer a muchos jóvenes, como lo hizo durante su pontificado. ¿Y qué representa esto en la continuidad de lo que viene ante una Europa principalmente más islámica y la mayoría de católicos en esta parte del mundo, en las Américas, el 40% de la población católica en el mundo? Entonces, ¿cómo se ve la Iglesia ahora ante ese reto particular que era una preocupación de él?
Sí, efectivamente, ¿cuál es la importancia de seguir los lineamientos doctrinales, pues, y políticos del Papa Francisco? Porque él más o menos hizo lo que se llama un ayornamiento, modernización del pensamiento, la ritualidad de la iglesia para hacer una iglesia mucho más cercana. ¿Y cercana a quién? No a las personas mayores, a los adultos mayores, a las personas, a los jóvenes, que realmente es lo que él está sembrando, ¿no? Que va a tener dificultades el próximo Papa, sí, cómo no. Que va a tener riesgo también. Que va a tener la oposición de esa curia que Francisco intentó democratizar, pero no pudo. También. Pero esos son los retos, los desafíos que tiene el nuevo pontífice, ¿no? Y todavía quedó la tarea del tema de los abusos en la iglesia, se habló también mucho de la corrupción, lo hablábamos más temprano, también el tema de... está el tema de la corrupción, el tema también de los abusos, las distintas cosas que hizo el Papa Francisco. Y estimado Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este especial y qué honor que contar con usted como vaticanista para hablar también de la diplomacia, de la política, porque el Papa no solo el sumo pontífice de la Iglesia Católica, también es un jefe de Estado y es muy importante la influencia que tiene la Santa Sede en el mundo. José Enrique. Así es, Trina. Por eso siempre destacable que el Vaticano tiene más embajadas incluso que Estados Unidos, por ejemplo, que es el país más poderoso del mundo. Por eso no debemos dejar pasar desapercibido la influencia que tiene y la importancia que cobra al día de hoy la Iglesia Católica y puesta de manifiesto con la figura y la visión del Papa Francisco. Vamos a volver con nuestro compañero José Alejo Benítez, que tiene esta hora más información en este especial de Francisco y su legado de humildad. Gracias, José Enrique. Seguimos en este programa especial en honor al Papa Francisco y su legado. Ahora vamos a ver imágenes de lo que fue la llegada de su cuerpo mortal a la Basílica Santa María la Mayor, cortesía de Vatican News. Ahí vemos justamente cómo los cargadores se llevan en hombros al Papa Francisco para ya hacer formal el entierro a esta Basílica Santa María la Mayor, que recordamos para toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos. El Papa Francisco tuvo un pedido especial en ser trasladado hasta esta basílica. Ahí vemos la imagen de Santa María la Mayor, porque cuenta que de sacerdote, obispo y cardenal, cuando iba a hacer sus estudios en Roma, siempre se detenía a los pies de la Virgen bajo la advocación de Santa María la Mayor para pedirle el éxito de sus estudios, de sus viajes apostólicos y por supuesto de todo lo relacionado a su ministerio episcopal en la Iglesia Católica. Esta madre, la mayor de todas, la que acompaña a la feligresía, la que intercede y no desampara a sus hijos. Esas fueron las palabras del sumo pontífice, que ya hoy está a los pies de la madre. Él pidió personalmente ser enterrado en esta basílica para que también los fieles puedan acercarse y pedir la intercesión. Con estas imágenes de Santa María la Mayor y lo que fue el traslado de su cuerpo mortal después de esta misa exequial que se celebró a las 10 de la mañana, hora de Roma, 4 de la mañana, hora de Venezuela. Despedimos este contacto y ya regresamos con más de este programa especial.